Una familia, 3 hermanos, múltiples cargos públicos. Siempre estamos en comunicación, nunca nos van a dividir. En la política mexicana hay apellidos que aparecen una y otra vez, pero pocos tan frecuentes como el apellido Monreal. Esta familia ha dominado la escena política de Zacatecas durante décadas. Todo comenzó con Ricardo Monreal, quien fue gobernador del estado de 1998 a 2004. Posteriormente se desempeñó como senador, diputado federal y hasta jefe delegacional en la Cuauhtémoc. En su larga carrera ha formado parte del PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, el PT y Morena, e incluso aspiró a ser candidato presidencial. Vota por los candidatos del PRD. Actualmente es coordinador del partido Guinda en la Cámara de Diputados y uno de los operadores más hábiles de la 4T. Pero no es el único Monreal que ha tenido cargos públicos. Su hermano David Monreal también ha estado presente durante décadas en la política. Coordinó la primera campaña de Ricardo en 1988, cuando buscó ser diputado federal. Ocupó varios cargos públicos antes de convertirse en presidente municipal de Fresnillo en 2007. Fue senador de 2012 a 2018 y hoy es el gobernador de Zacatecas, puesto que ocupa desde 2021. Cada quien se haga responsable de sus dichos y de sus hechos. Pero la saga no termina ahí. Otro Monreal actualmente es senador por Morena y ha dejado claro que quiere la gubernatura de Zacatecas, la misma que ocuparon sus hermanos. Se trata de Saúl Monreal. Si el pueblo de Zacatecas quiere que yo sea su gobernador, estoy seguro de que por encima de cualquier obstáculo y determinación, lo seré. Saúl también fue presidente municipal de Fresnillo de 2018 a 2024. Antes había sido diputado local y ocupado puestos en estructuras partidistas del PT, MC y Morena. Morena no ve con buenos ojos sus aspiraciones debido a las políticas internas del partido contra el nepotismo. No voy a entrar en debate con Saúl. Yo no estoy de acuerdo. Por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa. Y Saúl ya mostró su molestia, revelando una posible fractura interna que podría crecer. Pero la presencia de la familia no termina ahí. Además de que más hermanos y hermanas Monreal Ávila han ocupado cargos en la administración pública. Después de las declaraciones de Saúl, los Monreal podrán conservar el poder. ¿O se avecina el final de la dinastía? La primera pieza es geográfica y aritmética. 14 hermanos significan 14 puntos de entrada posibles a la estructura del Estado. En un municipio del tamaño de Fresnillo, motor económico de Zacatecas por su actividad minera y agropecuaria, la familia ha ocupado la presidencia municipal en al menos 3 periodos no consecutivos con 3 apellidos distintos de la misma sangre. Rodolfo Monreal Ávila gobernó el ayuntamiento entre 2004 y 2007. David Monreal Ávila lo sucedió entre 2007 y 2009, y 9 años después, en 2018, llegó Saúl Monreal Ávila, quien se mantuvo en el cargo hasta octubre de 2023, cuando pidió licencia para postularse al Senado de la República. Esa secuencia de relevos en la alcaldía de Fresnillo está documentada en registros periodísticos que reconstruyen la cronología de cargos de la familia. No es coincidencia ni es delito por sí mismo. Es, sin embargo, un patrón, el de una demarcación que en 20 años no ha tenido un alcalde ajeno al árbol genealógico de los Monreal Ávila, salvo en los interregnos legalmente obligatorios. El patrón se repite a escala estatal. Ricardo Monreal gobernó Zacatecas de 1998 a 2004, tras romper con el PRI al no obtener la candidatura de ese partido y saltar al PRD, con el que ganó la elección. David Monreal, tras perder la gubernatura en 2 ocasiones, 2010 y 2016, la conquistó finalmente en 2021 bajo las siglas de Morena. Saúl Monreal, senador desde el 1 de septiembre de 2024, había manifestado hasta bien entrado 2025 su intención de sucederlo en 2027. La familia ha ocupado la gubernatura de Zacatecas en 2 periodos distintos, uno con Ricardo y otro, en curso, con David, mientras Saúl había expresado su intención de sumar un tercero. El cálculo aritmético es sencillo: 3 gubernaturas, 3 alcaldías de la capital económica del estado y un lugar permanente en las cúpulas legislativas federales,
todo bajo el mismo apellido, en un arco de 28 años. La tercera pieza es partidista y revela algo sobre el mecanismo. No solo sobre el resultado. Ricardo Monreal ha pertenecido, en orden cronológico, al PRI, al PRD, al Partido del Trabajo, a Movimiento Ciudadano y desde 2015 a Morena. Los registros biográficos consignan su tránsito por el Partido Revolucionario Institucional entre 1975 y 1998, el Partido de la Revolución Democrática entre 1998 y 2008, el Partido del Trabajo entre 2008 y 2012 y Movimiento Ciudadano entre 2012 y 2015, antes de sumarse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Cada salto de partido ocurrió en el punto exacto en que la fuerza política de origen dejaba de garantizarle una candidatura competitiva. El mismo movimiento pendular se observa en Saúl Monreal, quien perteneció al PRD en 2001, al PT en 2007, a Movimiento Ciudadano en 2013, de regreso al PRD en 2015 y finalmente a Morena en 2016. Su trayectoria consigna ese tránsito entre 5 siglas partidistas distintas en un periodo de 15 años antes de asentarse en el partido gobernante. No es un caso de convicción ideológica sostenida. Es, en los propios términos que utilizan quienes han estudiado el fenómeno, una estrategia de supervivencia electoral que coloca a la familia siempre del lado de la fuerza ascendente, sin importar cuál sea. La cuarta pieza tiene que ver con la operación legislativa federal, el terreno donde Ricardo Monreal edificó su capital político nacional. Como coordinador de Morena en el Senado a partir de julio de 2018 y, después, como presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados desde septiembre de 2024, se convirtió en el negociador que articuló los votos necesarios para más de 70 modificaciones constitucionales impulsadas primero por López Obrador y después por Claudia Sheinbaum, incluida la reforma judicial de 2024. Los registros institucionales confirman que fue designado presidente de Morena en el Senado el 11 de julio de 2018 y que preside actualmente la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Es el lugar de bisagra entre el Ejecutivo y el Congreso, capaz de construir puentes incluso con bancadas de oposición como el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, es la explicación política, no judicial. Del margen de maniobra que la familia ha tenido durante casi 3 décadas para colocar a sus integrantes en delegaciones, consulados y coordinaciones estatales sin que ello derive, hasta ahora, en una sola sentencia penal en su contra. Sobre ese armazón familiar y partidista se levanta el segundo cuerpo del expediente, el de los contratos, los libros y las firmas. El primer hallazgo documentado data de febrero de 2009. El ejército mexicano asegura: en una deshidratadora de chiles ubicada en la comunidad de Río Florido, municipio de Fresnillo, 14,5 toneladas de marihuana. La propiedad del inmueble corresponde a los hermanos David y Cándido Monreal Ávila, adquirida en 2003. El expediente de la entonces Procuraduría General de la República, identificado como PGRZAC 128-2 CCS 2009, consignó ante un juez federal en Zacatecas a 2 personas detenidas en el predio. Sin que el nombre del senador Ricardo Monreal apareciera mencionado en la averiguación, el propio senador, entonces legislador por el Partido del Trabajo, solicitó una licencia temporal a su cargo, oficialmente para colaborar con la investigación. La prensa especializada en seguridad documentó en su momento que Ricardo Monreal, exgobernador de Zacatecas entre 1998 y 2004, tomó licencia de su posición legislativa como respuesta a los cargos que enfrentaba su hermano Cándido por presunto tráfico de drogas. La Procuraduría concluyó meses después que no existían elementos para procesarlo. El caso se cerró sin consecuencias penales para ningún miembro de primer nivel de la familia. 17 años más tarde, ese episodio sería invocado por el entonces presidente Felipe Calderón en un mitin de campaña en Zacatecas, en 2016, para vincular públicamente el apellido Monreal con el crimen organizado.
Calderón afirmó en esa ocasión que en un rancho propiedad de la familia, en una empacadora de chiles, el ejército había encontrado 14 toneladas de la droga. La acusación, formulada por un adversario político en plena contienda electoral, no estuvo respaldada por ninguna nueva indagatoria y tampoco fue judicializada. La segunda pieza documental de este segundo cuerpo aparece en enero de 2022. Cuando la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publica una investigación sobre Eldaa Catalina Monreal Pérez, hija de Ricardo Monreal. El informe estableció que la empresa gasolinera Multiservicio La Plata SADCB, de la que es socia, había recibido en conjunto más de 35 millones de pesos en contratos gubernamentales otorgados a partir de 2019. La pieza que convierte ese hallazgo en un caso de interés público y no solo de éxito empresarial familiar es la identidad de quien firmó parte de esos contratos, la delegada de la Secretaría de Bienestar en Zacatecas, entonces esposa de otro de los hermanos Monreal. La investigación acreditó que Verónica del Carmen Díaz Robles, superdelegada de programas sociales en Zacatecas desde diciembre de 2018, era en ese momento pareja de Luis Enrique Monreal Ávila, y que suscribió personalmente algunos de los contratos a favor de la empresa de su sobrina política. La compañía había sido fundada en 2002. Eldaa Catalina se incorporó como socia en 2006, con una aportación de 1.600.000 pesos, en un acto que se inscribió formalmente en el Registro Público de Comercio 9 años después, en diciembre de 2015. La documentación de MCCI precisó que ese registro tardío se realizó ante el Registro Público de Comercio de Zacatecas. No fue el único antecedente de esa naturaleza en la trayectoria de Eldaa Catalina Monreal. En 2017, cuando trabajaba en el Infonavit durante la administración de Enrique Peña Nieto, MCCI y El Universal habían documentado ya que 2 de sus compañeros de preparatoria en el TEC de Monterrey Campus Zacatecas recibieron contratos por 20 millones de pesos de la delegación Cuauhtémoc, en Ciudad de México, cuando su padre era el jefe delegacional de esa demarcación. La revelación de esos contratos motivó su renuncia al Infonavit el 23 de marzo de 2017. La tercera pieza documental de este cuerpo se acumula entre 2020 y 2023 y tiene que ver no con contratos a terceros, sino con dinero público destinado a la propia obra literaria del senador. Una investigación periodística basada en la Plataforma Nacional de Transparencia estableció que el Senado de la República pagó, entre el 30 de junio de 2021 y noviembre de 2022, más de 6 millones de pesos por 13.300 ejemplares de libros escritos por Ricardo Monreal. El reporte detalla que el origen de esas compras se remonta al 11 de febrero de 2020 y que el gasto no se limitó a la impresión, sino que también cubrió servicios de lectura, correcciones y actualización de contenido de las obras. El hallazgo más gravoso, sin embargo, no fue el sobreprecio, 420 pesos por ejemplar en un contrato con la editorial Miguel Ángel Porrúa, sino el mecanismo de autorización. 5 de las 6 solicitudes de compra llevaban la firma del entonces senador Higinio Martínez Miranda, integrante del mismo grupo parlamentario que encabezaba Monreal. Martínez declaró públicamente que esa firma era falsa, que él no había solicitado los libros y que anunciaría una investigación ante la Junta de Coordinación Política y la Presidencia del Senado para determinar quién había suplantado su firma. En total, con esas 5 solicitudes se autorizó la compra de 12.300 libros por 4.290.993 pesos. La investigación identificó que las solicitudes seguían un patrón repetido, casi idéntico entre sí, al que los propios periodistas que revisaron los documentos calificaron como plantillas donde solo cambiaban el título de la obra y la fecha. 2 meses después de la publicación del reportaje, en abril de 2023, no existía registro público de resultados de la investigación anunciada por el Senado. Un seguimiento periodístico posterior documentó que, pese a la solicitud formal de los senadores implicados, la presidencia de la Cámara Alta no había dado a conocer conclusiones 2 meses después de conocerse el caso.
Monreal, por su parte, calificó el episodio como una práctica común dentro del Senado y continuó, en ese mismo periodo, impulsando su aspiración a la candidatura presidencial de Morena para 2024. La cuarta pieza de este cuerpo documental ocurre en el interior del propio partido gobernante entre dos de sus principales operadores legislativos, el 13 de diciembre de 2024, en el contexto de un recorte de 123 millones de pesos al presupuesto del Senado para 2025, el entonces coordinador de Morena en esa Cámara, Adán Augusto López Hernández, subió a tribuna para señalar la existencia de dos contratos que calificó como fraudulentos, heredados de la gestión de su antecesor Ricardo Monreal, por un monto superior a 150 millones de pesos. La nota periodística de ese día precisa que los contratos señalados correspondían a la empresa Full Services de México, por 60 millones de pesos para la digitalización de archivos, y a Grupo Piazza, por 90 millones de pesos para el mantenimiento de elevadores, servicios que, según López Hernández, no se habrían cumplido conforme a lo pactado. La respuesta de Monreal fue inmediata y pública. Calificó las acusaciones de infundios y sostuvo que no hubo irregularidades durante el periodo en que presidió el Senado. En un video difundido en sus redes sociales, aseguró que se trataba de falsedades en contra de la administración que encabezó y que enfrentaría los señalamientos con la verdad. López Hernández anunció que presentaría denuncias penales y administrativas ante la Auditoría Superior de la Federación. Un año después, el balance documental es elocuente por su vacío. No existe registro de que esas denuncias hayan sido presentadas ante ninguna autoridad. Un reporte publicado en diciembre de 2025, al cumplirse un año del episodio, confirmó que no había constancia de que los señalamientos hubieran derivado en denuncias formales y que la propia Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado respondió mediante oficio que no existían documentos relacionados con el anuncio hecho por López Hernández. El enfrentamiento entre ambos operadores fue de tal magnitud que la propia presidenta Claudia Sheinbaum debió intervenir para pedirles resolver sus diferencias, y un tercer legislador terminó reuniéndolos en su domicilio particular para una fotografía de reconciliación. Esa mediación quedó documentada por la prensa que dio seguimiento al conflicto. El resultado neto, un año después, no es una condena ni una absolución, es la ausencia de expediente. La quinta pieza tiene que ver con el discurso de austeridad que sostiene al proyecto político del que la familia Monreal forma parte desde 2015. Y con la distancia entre ese discurso y ciertos hechos verificables durante el verano de 2025. La prensa documentó que Ricardo Monreal fue fotografiado en el Hotel Rosewood Villa Magna, en Madrid, uno de los establecimientos más exclusivos de la capital española, en fechas coincidentes con las vacaciones de otros cuadros morenistas, cuyo estilo de vida generó cuestionamientos públicos. El reporte que documentó ese episodio señaló que los viajes de Ricardo Monreal a España y de Andrés Manuel López Beltrán a Japón sacudieron a la coalición gobernante por las contradicciones que proyectaron frente al discurso de austeridad que Morena sostiene desde su fundación. Otro análisis del mismo periodo, que acuñó para ese ciclo de escándalos la expresión «verano negro de Morena», ubicó ese viaje dentro de una serie de episodios que, según sostiene, evidenciaron que ciertos cuadros del partido operan con la certeza de no enfrentar consecuencias. El texto sostiene que ese desfile de casos, sumado a una debilidad presidencial real o percibida, mostró a un grupo de políticos convencidos de que puede actuar sin pagar costos ni ante la opinión pública ni ante la propia estructura partidista, que en los hechos termina defendiéndolos en lugar de sancionarlos. Ninguno de esos episodios constituye por sí mismo un delito. Constituyen, sumados a los anteriores, un patrón de conducta que la propia estructura interna de Morena ha debido enfrentar en al menos dos frentes adicionales, el presupuestal, ya descrito, y el de las reglas de sucesión familiar en cargos de elección popular. Ese segundo frente, la reforma antinepotismo,
constituye la sexta pieza y merece un relato aparte porque en ella la familia Monreal deja de ser objeto pasivo de la investigación periodística y se convierte en actor político directo del debate legislativo que, en teoría, debía limitar su propio poder. En febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para prohibir el nepotismo electoral. Desde el inicio del debate, los senadores morenistas Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal anunciaron que no se opondrían a la reforma, aunque ésta les impidiera participar como candidatos a gobernar sus respectivos estados en 2027. El 5 de marzo de 2025, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 477 votos a favor, la reforma constitucional, pero con una modificación sustancial respecto a la propuesta original. Su entrada en vigor plena se postergó de 2027 a 2030. La reforma prohíbe la reelección consecutiva de diputados federales, senadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos, pero su aplicación federal completa no operará hasta la elección de 2030 y no en 2027 como se había planteado originalmente. La oposición, aún votando a favor, calificó el cambio de fecha como una simulación diseñada para no afectar procesos de sucesión ya en marcha. Dentro de Morena, el propio partido decidió aplicar sus reglas internas de manera anticipada, desde el proceso electoral de 2027, para impedir que cargos de elección popular se hereden entre familiares directos. La dirigencia nacional del partido Guinda estableció que esa política interna sería obligatoria desde 2027, sin esperar la vigencia plena de la reforma constitucional prevista para 2030, y que su cumplimiento sería vigilado por las comisiones de elecciones y de encuestas, así como por el Consejo Consultivo del partido. Cuando la prensa preguntó directamente si esa definición afectaba casos como el de Saúl Monreal, hermano del gobernador en funciones, la respuesta institucional confirmó que sí. Ricardo Monreal declaró públicamente en ese periodo que no estaba a favor de que Saúl, su hermano menor, participara como candidato para suceder a otro hermano, y sostuvo que debía esperar 6 años. Saúl Monreal renunció primero a sus aspiraciones y después cambió de postura, argumentando que la ley antinepotismo se aplicaría hasta 2030 y que en 2027 no existía impedimento constitucional para contender. Finalmente, en junio de 2026, descartó de manera pública su aspiración a la gubernatura para 2027 tras la aplicación de los lineamientos internos del partido y comenzó a evaluar, en cambio, buscar de nuevo la alcaldía de Fresnillo, el mismo cargo que había ocupado entre 2018 y 2023. La nota que documentó ese giro señaló que Saúl Monreal descartó su aspiración a la gubernatura tras la aplicación de los lineamientos internos contra el nepotismo y que ahora evalúa contender de nuevo por la alcaldía de su municipio natal, mientras su hermano David continúa como gobernador. La secuencia es elocuente. La ley que debía impedir la sucesión directa entre hermanos terminó por producir, como efecto inmediato, no la salida de un Monreal del mapa político estatal, sino su reciclaje hacia el cargo municipal que la familia ya había ocupado en 3 ocasiones anteriores. Esa misma reforma se inscribe en un contexto más amplio que conviene precisar sin exagerar su alcance. Desde 2025, distintos medios y columnistas políticos han documentado una presión creciente del gobierno de Estados Unidos sobre la administración de Sheinbaum para que investigue a políticos de Morena señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Presión que se intensificó tras la captura de gobernadores y funcionarios como Rubén Rocha Moya, de Sinaloa. Según reportó The Wall Street Journal, el gobierno de Sheinbaum enfrenta presión de la administración de Donald Trump para investigar y procesar a políticos de su propio partido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, una situación que se intensificó tras la captura de Nicolás Maduro y el endurecimiento del discurso estadounidense sobre seguridad. Ningún expediente público revisado hasta ahora vincula por nombre a algún integrante de la familia Monreal Ávila con esas listas de políticos investigados por Washington. Se trata de un dato de contexto, no de una acusación directa. El ecosistema político en el que operan los Monreal
el de la cúpula legislativa de Morena, es, en 2025 y 2026, un ecosistema bajo escrutinio externo por razones que van mucho más allá de la familia zacatecana, pero que ayudan a explicar por qué cualquier episodio de violencia con presunta connivencia oficial en un estado gobernado por un Monreal adquiere, en este momento, una dimensión que trasciende lo local. Y es precisamente en el terreno de la violencia donde se cierra, o más bien se abre sin cerrar, el tercer y más grave cuerpo de este expediente, el de los últimos 30 días en Zacatecas, donde la biografía política de la familia Monreal se cruza, por primera vez de manera explícita y pública, con el nombre de una organización criminal. El 18 de julio de 2026, entre las 5 y las 7 de la mañana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirma el hallazgo de 10 cuerpos sin vida en 3 municipios distintos, Pánuco, Morelos y Zain Alto. 5 de las víctimas fueron halladas colgadas de un puente vehicular sobre la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, en la comunidad de Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco. Otras 4 fueron localizadas en Morelos y una más en Zain Alto. Los peritajes posteriores determinaron que 8 de las 10 víctimas murieron por asfixia o estrangulamiento y 2 por proyectil de arma de fuego. La Fiscalía estableció que 8 de las 10 víctimas habían avisado a familiares o personas cercanas que asistirían a una reunión con sus propios agresores, a quienes se referían con el término «los señores». La identidad de las víctimas es, en sí misma, una pieza reveladora. Entre ellas figuraban Ignacio Castrejón Valdés, exalcalde del municipio de Sombrerete, 2 funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo, el secretario de Desarrollo Social, Fidel Alvarado de la Torre, y un bombero municipal, un dirigente ganadero, empresarios del sector de la construcción y la minería, y un exregidor originario de Durango. Los 7 restantes fueron identificados como Andrés Vázquez Gurrola, Juan Carlos Berumen Guerrero, Fernando Robles de la Torre, José Armando Ledesma Campos, Armando Ledesma Aguirre, Jesús Daniel Rivera Sandoval y José Ángel Valdés Rivera, vinculados a los sectores de espectáculos, construcción, minería y producción ganadera. La Fiscalía abrió, desde entonces, 2 líneas de investigación paralelas. Una posible red de extorsión al sector de la construcción, activa desde septiembre de 2025, y una eventual colusión de funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo con la organización responsable. La declaración del propio alcalde Javier Torres Rodríguez ante la Fiscalía, el 24 de julio, abrió 2 vías adicionales de investigación y derivó en la citación de más funcionarios de su administración. El secretario de Gobierno del Estado, Rodrigo Reyes Muguerza, reconoció públicamente que resultaba inusual que ninguna de las familias de las 10 víctimas hubiera denunciado su desaparición antes del hallazgo de los cuerpos. Con la excepción de una denuncia de extorsión presentada en 2024 por el propio exalcalde de Sombrerete, ya cerrada en ese momento sin nuevas denuncias formales, Reyes Muguerza declaró en entrevista radiofónica que el único antecedente formal era esa denuncia de 2024, que se resolvió el tema y que no se registraron denuncias posteriores de extorsión, al menos de manera formal. 2 días después del hallazgo, el 20 de julio, circula en redes sociales un video de aproximadamente 2 minutos. En él aparece un grupo de alrededor de 20 hombres armados y encapuchados, frente a una manta con las siglas CDS y MF, en referencia al cártel de Sinaloa y a la facción encabezada por Ismael Zambada Siqueiros, conocido como Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada. El grupo se atribuye el asesinato de las 10 personas halladas días antes y dirige amenazas directas contra el gobernador David Monreal Ávila y contra altos mandos militares, acusándolo de romper supuestos pactos previos. La frase central del mensaje, difundida por múltiples medios, es una advertencia explícita dirigida al mandatario estatal para que cumpla los acuerdos que, según los encapuchados, mantiene su gabinete con la organización. Le pedimos a usted, señor gobernador David Monreal, que cumpla y respete los acuerdos que tiene su gabinete con nuestra organización, ya que por nuestra parte estamos cumpliendo. Se escucha decir a uno de los hombres armados en el video difundido el 20 de julio,
Un medio precisó además que el mensaje se dirigió no solo a David, sino también a Ricardo Monreal, señalándolos de una supuesta traición conjunta a los acuerdos con el crimen organizado. Una publicación periodística detalló que los presuntos integrantes del cártel de Sinaloa difundieron un mensaje dirigido a los hermanos David y Ricardo Monreal, en el que los acusan de traicionar presuntos acuerdos con el crimen organizado tras los hechos violentos del fin de semana. La pieza más incómoda de este expediente es precisamente la que introduce la mayor incertidumbre. 7 días después de la difusión del video, la propia presidenta de México intervino para desautorizar su autenticidad. Claudia Sheinbaum afirmó el 27 de julio que el video no era real, explicando que el Gabinete de Seguridad Federal lo investigó y le informó que ni siquiera la voz coincidía con la persona que aparece hablando en la grabación. Ese pronunciamiento presidencial no cierra el caso, coloca frente a frente dos versiones oficiales igualmente documentadas y mutuamente excluyentes. Por un lado, el hallazgo de 10 cadáveres reales, identificados, con causas de muerte determinadas por peritos forenses, y una investigación abierta por extorsión y posible colusión municipal. Por otro, un video que se atribuye esas muertes y amenaza al gobernador, calificado por la Presidencia de la República como una pieza fabricada. Ninguna autoridad ha explicado públicamente, hasta la fecha de este texto, quién fabricó el video, con qué propósito ni por qué razón. De ser falso, no ha sido perseguido penalmente como un acto de terrorismo mediático o de manipulación de una investigación por homicidio múltiple. Sobre ese terreno de incertidumbre se acumulan, en los últimos días de julio y el 1 de agosto de 2026, 3 episodios adicionales de violencia armada directa contra corporaciones de seguridad del Estado. La noche del 31 de julio, elementos de la Policía Municipal de Luis Moya, en los límites con Aguascalientes, son atacados con un vehículo cargado de explosivos mientras patrullaban un camino de terracería entre las comunidades de Julián Adame y Barranquilla. El ataque dejó un policía muerto y 2 heridos, uno de ellos director de la corporación municipal, luego de que un vehículo con explosivos detonara al paso de la patrulla. Agentes de la Guardia Nacional y el Ejército acudieron en auxilio de sus compañeros. Menos de 12 horas después, en el municipio vecino de Calera, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas y de la Policía de Investigación se enfrentan a un grupo armado en la zona de Río Frío. El saldo preliminar de ambos episodios asciende a un policía muerto, 2 agentes heridos y 5 civiles armados muertos, en el marco del operativo denominado Rastrillo, implementado desde el 18 de julio de 2026 para contener la actividad de grupos criminales en la entidad. Ese mismo operativo había reportado hacia finales de julio 14 detenciones vinculadas a la jornada violenta que se desató tras el multihomicidio, incluida la captura de un presunto líder delictivo y 5 integrantes de una célula que operaba en la franja limítrofe entre Zacatecas y Aguascalientes. El reporte especializado en seguridad fronteriza documentó esas 14 detenciones y la captura de esa célula específica como parte de la respuesta institucional al repunte de violencia. La respuesta federal a esa escalada fue el despliegue de fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional en la entidad. Un refuerzo que distintos medios cifraron entre 400 y 600 elementos, según la fecha de corte de cada reporte. Un recuento periodístico señaló que tras la masacre del 18 de julio, ya habían llegado a Zacatecas más de 400 elementos de seguridad de distintas corporaciones, incluidos el Ejército y la Guardia Nacional. El propósito declarado del operativo fue reforzar la vigilancia en los municipios de mayor incidencia delictiva y en los corredores logísticos que conectan a Zacatecas con Durango, Jalisco y San Luis Potosí, además de fortalecer el esquema de seguridad e inteligencia del propio gobernador y de los secretarios del gabinete estatal tras las amenazas directas recibidas. En paralelo a ese despliegue militar, el senador Saúl Monreal Ávila, hermano del gobernador, exigió públicamente resultados inmediatos a las autoridades de Procuración de Justicia del Estado.
un reclamo que distintos analistas interpretaron como evidencia de tensión política dentro de la propia estructura familiar ante la proximidad del proceso de sucesión gubernamental de 2027. Esa fractura pública, sumada a la decisión de Saúl de renunciar a su aspiración a la gubernatura por las reglas antinepotismo, dibuja a una familia que enfrenta simultáneamente una crisis de seguridad sin precedentes recientes en el territorio que gobierna y una crisis de sucesión interna que las propias reglas de su partido han hecho más difícil de resolver mediante el mecanismo tradicional, el traspaso directo del cargo entre hermanos. Frente a ese cúmulo de hechos verificables, la postura pública del gobernador David Monreal ha sido consistente desde el inicio de la crisis. Sostener que su administración ha logrado una reducción histórica en la tasa de homicidios dolosos respecto a sexenios anteriores. Esa afirmación no es necesariamente falsa en términos estadísticos agregados, pero coexiste con un dato que la prensa especializada ha subrayado como contrapunto. La percepción ciudadana de inseguridad en el Estado no ha seguido la misma trayectoria descendente. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, correspondientes a junio de 2026, señalan que el 75.9% de los adultos de la zona urbana Zacatecas-Guadalupe consideraba insegura la vida en esa ciudad, mientras que en Fresnillo el porcentaje ascendía al 73.1%. Un análisis publicado después de la masacre de julio planteó, sin acusar directamente a la autoridad de manipular cifras, que una organización criminal puede reducir su huella estadística en homicidios y, al mismo tiempo, conservar intacta su capacidad de intimidar a empresarios, funcionarios y comunidades enteras. El texto sostiene que bajar el número de homicidios no significa automáticamente que las cifras oficiales sean falsas, pero tampoco garantiza que la estadística capture el poder real de la organización criminal que opera en el territorio. Es, en sentido estricto, la misma tensión que atravesó la defensa que Ricardo Monreal ha hecho históricamente del historial familiar. El argumento de la legalidad formal, cargos ganados en las urnas, licencias tramitadas conforme a derecho, ausencia de sentencias, frente a la acumulación de episodios que, sin configurar por sí solos un delito comprobado, dibujan un patrón sostenido de proximidad entre el poder público zacatecano y zonas de opacidad que van del contrato administrativo a la extorsión armada. Ese patrón no permite, con la información disponible hasta el 1 de agosto de 2026, formular una acusación penal ni sostener que exista un pacto probado entre algún miembro de la familia Monreal y el cártel de Sinaloa. Lo que sí permite, con el respaldo de expedientes de transparencia, actas legislativas, investigaciones periodísticas verificadas y comunicados oficiales de la Fiscalía y de la propia Presidencia de la República, es reconstruir una cronología, la de una familia que controla, desde hace 28 años, los principales resortes del poder político de un Estado, que ha resuelto cada señalamiento de irregularidad mediante la vía política, licencias, desmentidos, reconciliaciones fotografiadas y no mediante la vía judicial, que ha logrado sortear, hasta ahora, la reforma constitucional diseñada específicamente para limitar su capacidad de reproducirse en el poder, y que gobierna hoy un territorio donde una organización criminal, en un video cuya autenticidad la propia presidencia desmiente, se atribuyó 10 asesinatos y exigió el cumplimiento de un pacto que, de existir, ningún documento público ha probado, y que, de no existir, ninguna autoridad ha explicado por qué fue inventado con ese nombre y no con otro. Entre esas dos posibilidades, un pacto real no probado o una fabricación deliberada dirigida contra el gobernador, no hay, todavía, una tercera vía documentada. Solo hay, por ahora, un puente en la carretera federal 54, 5 cuerpos, una manta con siglas y un apellido que, pieza por pieza, ha aprendido a sobrevivir a cada una de las crisis anteriores.